Saludos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestra clase Rosa de Sarón, de la cual nuestro hermano César Sánchez es titular y su servidor Fernando Franco, maestro suplente. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo Jesús de la Primera Iglesia Bautista y también a familiares, amigos y conocidos que nos visitan también en nuestro canal de YouTube en Pip Juárez. En YouTube pueden encontrar así todas las predicaciones, enseñanzas, lo que es escuela bíblica dominical, cultos de oración y demás clases especiales que en ocasiones tenemos. Ahí todo lo pueden encontrar, son bienvenidos. Y de antemano también les agradecemos de su tiempo que toman para escuchar todas y cada una de estas clases. El Señor los bendiga. Y bueno, antes de comenzar con nuestra clase, los invito a tener una palabra de oración. Les invito a cerrar sus ojos y orar. Padre eterno, mi Dios, que estás en el cielo, estamos delante de tu presencia, mi Dios, agradecidos por todas y cada una de tus bendiciones en esta semana, por proveernos, mi Dios, todo lo necesario, y no solamente alimentos, ropa, un techo, sino que también nos das trabajo, nos das vida, nos das salud, pero sobre todo nos das salvación en Cristo Jesús. Y esto sin merecerlo, es por tu gracia y tu misericordia. Te damos gracias por lo que nos has dado, mi Dios. Te rogamos que sigas, mi Dios, manifestándote de manera poderosa, aliviando a los enfermitos, Padre. Te agradecemos por los que ya se han recuperado. Te agradecemos por los que estás ayudando a recuperarse. Por los que aún están enfermos y postrados, te seguimos rogando en el nombre de Cristo Jesús, que conforme a tu voluntad y misericordia, mi Dios, seas con ellos, que nos guardes, Señor, que nos libres de este peligro, mi Dios, de esta pandemia, mi Dios, en el trabajo, en la casa, en el supermercado, donde quiera que vayamos y estemos, guárdanos, mi Dios, y sé con nosotros. Te agradecemos y también suplicamos perdón por nuestros pecados y faltas. Y te rogamos que nos guíes en esta lección, mi Dios, que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo para entender tu palabra, grabarla y atesorarla, Padre, y sobre todo ponerla en práctica. Gracias te damos por todo en Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarme en esta oración. Y pues bueno, hermanos y hermanas y amigos, como saben, estamos viendo nuestra revista trimestral, ya acercándonos al final de las lecciones en cuanto al tema de por qué necesito la iglesia, por qué necesito a la iglesia. Y hemos estado sumando respuestas a esta pregunta, porque el tema es en forma de pregunta, ¿por qué necesito la iglesia? Y todos nos hemos topado en alguna ocasión a alguien que nos da algún pretexto, alguna razón válida de por qué ya no ir a la iglesia. Y pueden ser innumerables, ¿verdad? Y no se trata aquí de hacer sentir mal a nadie, pero también se trata de decir la verdad, siempre comprometidos con la verdad. Y la verdad es que de acuerdo a la palabra de Dios, no tenemos realmente ningún pretexto válido para dejar de asistir a la iglesia. La única excepción que viene en la Biblia para que una persona, para que un creyente deje de asistir a la iglesia es porque fue expulsado, y esto bajo las condiciones de disciplina de la iglesia, como en el caso que viene registrado de inmoralidad sexual en la iglesia de Corintio. Eso viene en la palabra de Dios. Es la única excepción, cuando ya en sí la iglesia es la que te expulsa por un caso extremo, y eso no definitivamente. El Señor es misericordioso, es con fines de restauración, para provocar en la persona pues el arrepentimiento por su pecado, y que Dios mismo le muestre de que lo mejor es estar bien con Dios. ¿Sí? Lo mejor es estar bien con Dios. Entonces, habiendo dicho eso, aunque las personas sean muy sinceras, porque no dudamos de la sinceridad de las personas, que alguien diga sinceramente, pues es que me hicieron sentir mal, es que es por esto, es que es por el otro. Bueno, pueden ser sinceros en eso, pero también les podemos decir con toda autoridad bíblica de que
a poner todos esos pretextos para no asistir a la iglesia, también es que están sinceramente equivocados. Así es. Y pues bueno, de eso se trata esta lección. Estamos contestando ¿por qué necesito ir a la iglesia? Ya hemos cubierto varias de las respuestas, y hoy vamos a agregar otra. ¿Por qué necesitamos la iglesia? Porque nos fortalecemos mutuamente. Así es, nos fortalecemos mutuamente. Nos hacemos fuertes entre nosotros mutuamente. ¿Sí? Esa es otra razón de peso por la cual necesitas y necesitamos todos y cada uno de nosotros a la iglesia. Porque hemos establecido durante todas estas lecciones, además de darle respuesta directamente a la pregunta, también hemos agregado doctrina de la iglesia. Y es que la iglesia es algo sublime. La iglesia es de Dios. ¿Sí? No es una organización humana. Sabemos perfectamente que los ateos, las personas que en teoría dicen no creer en Dios, los gnósticos y demás grupos, a lo mejor vamos a decirlo así, sectarios o antagónicos al cristianismo, quieran realmente tal vez hasta ridiculizar y decir, no, la iglesia es para los débiles, es para los que no pueden solos con la vida y buscan siempre quien les ayude. No, esos también son tonterías, ¿verdad? Son palabras vanas. No quiero sentirme tentado a hacer toda una disertación en argumentando en contra de esos pensamientos, pero para tampoco decir, pues no quiso decir nada porque no sabe, no. Hay muchos grandes hombres de ciencia, grandes hombres de la historia, grandísimos, que simplemente han tenido que ser humildes y decir que Dios existe y que sin Él estarían perdidos. ¿Sí? Sin Él estarían perdidos. Desde científicos que ustedes conocen como Sir Isaac Newton, también a gente muy destacada en premios Nobel, si es que se pronuncia así correctamente, y grandes científicos actuales y de la antigüedad, varios, Albert Einstein. Y a mí una vez llevé un curso de administración del tiempo por en un trabajo nos pagaron, a varios nos pagaron un curso muy, muy caro, por cierto, con un especialista del tema. Lo hicieron traer de lejos para darnos el tema. Y me acuerdo que él mencionaba que las personas más destacadas del mundo, y él traía una lista, y me llamaba la atención que entre las primeras 2 o 3 estaba Isaac Newton, y también estaba el apóstol Pablo, y estaba otro personaje, y me llamó la atención que no estaba Jesús. Nomás que como pues era un curso de trabajo, realmente no quise ahí causar polémica, pero pues no pude evitar pensar en decir, bueno, pues da la curiosidad de que esos grandes hombres que tú mencionas, ¿verdad?, fueron inspirados por uno mucho más grande que ellos, porque todos eran creyentes en Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo debería de ser el número 1, porque Jesucristo es 100% Dios, Jesucristo también es 100% hombre, ¿sí? Pero en fin, todo esto nomás así como una pequeña nada más respuesta de que aquellos que quieren ridiculizar el cristianismo, decir de que la iglesia es para los débiles, no, al contrario. La iglesia es algo establecido por Dios, es algo maravilloso y de gran bendición, y hombres y mujeres que en su momento se burlaron por mucho tiempo de la iglesia, hombres intelectuales, inteligentes como toda criatura que ha hecho Dios, a fin de cuentas encuentran a Dios y no les queda otra nomás que reconocer lo que es, que Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia.
la iglesia es su cuerpo. Entonces, claro que es importante pertenecer a la iglesia, ¿sí? ¿Por qué necesito la iglesia? Pues por muchas razones que hemos cubierto y hoy vamos a sumar la de que porque nos fortalecemos mutuamente. Siempre es necesario reconocer, y lo hemos visto a través de este tema varias veces, es necesario reconocer que no podemos hacer todo por nosotros mismos. Dios hizo al ser humano con necesidades de sociabilizar, de no estar solo, de necesitar compañía, y no solamente hasta por el hecho de la compañía, sino para recibir ayuda. Se dice de la mujer que es ayuda idónea para el hombre. Ayuda. Nos necesitamos, nos fortalecemos unos a otros. El autor pone el ejemplo de que, por ejemplo, muchas veces uno quiere hacer las cosas solo y, por ejemplo, cargar un mueble pesado, vamos a decir una televisión muy grande. Ahorita las televisiones son planas, ¿sí? Y no pesan tanto. Antes, cuando todavía se utilizaban las televisiones de mueble grande, especialmente las de tubo de rayo catódicos, como es técnicamente conocido, son pesadísimas, ¿sí? Entonces, pues imaginan una tele, vamos a decir, de unas 20 y tantas pulgadas, 30 y tantas, pero de las de antes. Quererla subir a un segundo piso tú solo, no, es algo muy pesado. Pero cuando se agregan los brazos y las fuerzas de otros 2 o 3 ayudantes, se vuelve más ligera la carga. Bueno, en la vida del cristiano hay muchas cargas, hay muchas pruebas, hay muchas situaciones que nos ponen a prueba, y en muchas de ellas necesitamos ser fortalecidos, primeramente por Dios, pero Dios, como lo hemos explicado en todas estas lecciones, por eso tiene varios miembros en su cuerpo, que es la iglesia, para que entre los miembros del cuerpo nos ayudemos mutuamente. Nos apoyamos, oramos unos por los otros, nos consolamos, ¿sí? Nos consolamos, y ahora agregamos que nos fortalecemos entre nosotros mismos, ¿sí? No es lo mismo llevar una carga solo que llevarla entre 2 o 3, ¿sí? Y es algo que encontramos frecuentemente en las Escrituras. Soportados unos a los otros, ayudados unos a los otros, llevad unos las cargas de los otros. Tal vez una situación para un nuevo creyente en particular sea algo muy difícil, y muy seguramente un hermano o alguna hermana de más años dentro del cristianismo y dentro de la iglesia va a poder ver con otros ojos el problema de este hermano y hermana y ayudarle a llevar esa carga, a aliviársela, a hacerla más liviana. Y seguramente este miembro va a estar muy agradecido de no llevarla solo, ¿sí? De eso se trata este tema, hermanos, de esto se trata este tema, que nos fortalecemos los unos a los otros, ¿sí? Nos fortalecemos los unos a los otros. Seguimos basándonos en la carta a los Efesios. Ahora vamos a estar ahí en el capítulo 5, hermanos, de los versículos 8 al 21, para que si por favor gustan tener su Biblia a la mano. De esos versículos vamos a estar viendo nuestra lección. Fíjense lo que dicen estos primeros versículos. Efesios 5, y en este caso del 8 al 14. Dice así la palabra: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz,
son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Yo sé que estos pasajes son muy conocidos por muchos cristianos, ¿verdad? No digo que por todos, porque estaría mintiendo, pero por muchos cristianos, ¿sí? La carta a los Efesios, y específicamente estos versículos. Por esta enseñanza directa de aquí y de otras paralelas en las cartas de Pablo y de los otros apóstoles y del mismo Señor Jesucristo a través de los evangelios, sabemos que el creyente en Cristo Jesús, la persona que ha recibido a Cristo en su vida, en su corazón, la persona que ha tenido un encuentro con Cristo, y por si alguien tiene así duda de que diga, bueno, pues soy visitante, no sé de qué está hablando el hermano que está ahí en el video, es como cuando tienes un encuentro con una persona y ya puedes decir que ya conoces personalmente a esa persona. Y para conocer a esa persona, pues tienes que entablar una relación con él, ¿sí? Porque solamente se llega a conocer a través de una relación, ¿sí? Y cuando tú, así en resumidas cuentas, te presentan a Cristo y te dicen, mira, Él es Dios, que estaba en el cielo, pero vino y tomó forma humana, ¿para qué? Para satisfacer la demanda de Dios Padre de justicia por la caída del hombre, por los pecados del hombre, y que solamente Él pudo pagar por ello a través de su muerte en la cruz, en tu lugar, o sea, una muerte que te sustituyó a ti y a mí, y no de cualquier persona, sino de alguien que fuera limpio y perfecto y sin pecado delante de Dios, y solamente hay una persona así, Cristo Jesús. El justo muriendo por los injustos, el que no pecó muriendo por los que pecamos, ¿sí? Y al reconocer en Él todo eso, de que crees en que Él hizo eso por ti, y que pagó por ti, y que murió por ti, y le suplicas perdón, arrepentido por tus pecados, y le invitas a entrar en tu corazón, le invitas a entrar en tu vida para salvarte, para cambiarte, para rescatarte, Él lo va a hacer. Y entonces cuando tú hagas eso, entonces puedes decir que eres de Cristo y que ya le conoces y que has sido salvado por Él. ¿Sí? Bueno, cuando pasa eso, la palabra de Dios te dice que has pasado de las tinieblas a la luz. Estabas en tinieblas porque este mundo, dice la palabra de Dios, que es gobernado por el enemigo. ¿Sí? Y yo sé que hay mucha teología, mucha doctrina detrás de todo esto, y a lo mejor alguien puede decir, pues ¿cómo? Si dicen que Dios es todopoderoso y que, como dije ahorita, es Rey de Reyes y Señor de Señores hace unos minutos. Sí, hay una explicación detrás de todo eso. Eso lo permitió Dios así, porque así se fue desarrollando la historia. Él permitió que así se desarrollara la historia. Pero todo esto va a llegar a un fin. Dios tiene un propósito para todo. Y lo importante es que todos y cada uno de nosotros nos aseguremos de tener un encuentro personal con Cristo como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Sí? Y ya todos los detalles de todo lo demás de la historia bíblica, desde Génesis hasta Apocalipsis, y la influencia del Señor en todos y cada uno de nosotros y en nuestras vidas, eso ya con el paso del tiempo lo podrás ir descubriendo, ¿sí? De hecho, así vas a disfrutar la vida, al ir descubriendo quién es tu Dios, quién es tu Señor, irlo conociendo mejor. ¿Y cómo? A través del estudio de su palabra y a través de la oración directa con Él. Es todo lo que significa esto, de que nosotros hemos pasado de las tinieblas a la luz. Entonces debemos andar como hijos de luz, ¿sí? Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Cuando la palabra de Dios habla del fruto del Espíritu, siempre lo habla en términos singulares. O sea, es uno solo, es el fruto. Pero siempre se mencionan atributos, virtudes o características del fruto del Espíritu, ¿sí? Que son varios y las conocemos, ¿verdad?
Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando explico estos temas de que el fruto del Espíritu es singular, que es uno solo, yo siempre lo explico con el de la manzana. Algunos lo explican con el racimo de uvas, ¿verdad? Que es un solo racimo, pero con varias uvas. Yo personalmente lo explico con la manzana y aclaro, no por la manzana de que algunos dicen que el fruto prohibido que comió Adán y Eva fue una manzana. Eso es una mentira del chamuco, ¿verdad? El chamuco siempre anda ¿cómo se dice? Caricaturizando las escrituras, tergiversando, cambiando, adulterando. Escojo la manzana pues porque simplemente se me hace fácil relacionarla con una manzana. Una manzana tiene varios atributos. Es una sola fruta, es una manzana, pero vamos a decir que es redonda, más o menos redonda. Puede ser roja, puede ser amarilla, puede ser jaspeada. Internamente es jugosa, algo arenosa, dulce. Entonces todas esas descripciones, todos esos atributos o virtudes son de un mismo fruto, de la manzana. Bueno, así es el fruto del Espíritu Santo. Se manifiesta a través de varios atributos o virtudes o características, como quieras llamarle, mientras sea de la manera adecuada, ¿verdad? Es singular, es el fruto del Espíritu, ¿sí? Comprobando lo que es agradable al Señor, comprobando lo que es agradable al Señor. El Señor no quiere que tú tengas una fe ciega, ¿sí? Yo sé que es una frase muy común en nuestro México de que, no, yo tengo una fe ciega en esto, yo tengo una fe ciega en esto otro, yo tengo una fe ciega en esta persona, en este doctor, en este... O inclusive cuando quieras decirlo de con Dios, yo tengo una fe ciega en Dios. A Dios no le agrada que digas que tienes una fe ciega en Él. ¿Cómo lo sé? Porque su palabra lo enseña constantemente de que nuestra fe no debe ser ciega. Nuestra fe en Él debe ser con todo nuestro entendimiento, con toda nuestra capacidad, ¿sí? Persuadidos, convencidos ante las evidencias, la sabiduría y el conocimiento de Dios mostrado en su palabra. Por lo tanto, no debe de ser ciega. Sería algo contrario, porque precisamente Dios se muestra al mundo de manera muy clara, ¿sí? Y con bastante evidencia y con palabra de sabiduría. ¿Qué tiene que ver todo esto lo que estoy diciendo? Pues la palabra clave es cuando dice aquí comprobando lo que es agradable al Señor. Tú puedes ir comprobando las cosas en tu vida cristiana. Si la palabra de Dios dice que Él se complace en que tú seas obediente y fiel, guardando sus mandamientos, lo vas a ir comprobando por las bendiciones y el buen sentir que vas a tener espiritualmente hablando al estar siendo humilde, obediente y sometiéndote a la voluntad de Dios. Tú vas a estar comprobando que tu relación con Dios crece. Te vas a sentir bien para con Dios. Te vas a sentir en paz para con Dios. Y de esta manera vas a ir comprobando que efectivamente lo que dice su palabra es verdad. Vas a estar comprobándolo, ¿sí? Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Todo lo que se hace en las tinieblas, todo lo que se hace en el mundo apartado de Dios, ¿sí? Es infructuoso. Y aunque no queremos, vamos a decir, a desviar o malinformar, o malguiar a alguien, a lo mejor diciendo algo que se puede malinterpretar, pero inclusive cosas que no son malas en sí mismas, las cosas, pero que el hombre las torna malas por tal vez buscándolas de una manera desmedida. Llámese, por ejemplo, la riqueza, los bienes materiales, fama, poder, reconocimiento, y podemos mencionar muchas cosas más. Que alguien puede decir, no, ustedes satanizan todo. No satanizamos todo. Pero el verdadero fruto que permanece y para siempre, que es eterno,
que se queda con nosotros, es el fruto del Espíritu. Es el fruto del cristiano en obediencia a Dios. ¿Sí? El Señor quiere que llevemos fruto y ese fruto es para vida eterna. ¿Qué estoy diciendo con eso? Bueno, yo no estoy diciendo que esté mal que tú quieras tener dinero, una mejor casa, un mejor carro, un mejor trabajo. No, está bien, todo eso está bien, siempre y cuando ese deseo no te aparte o te aleje de Dios, porque entonces sí estarías precisamente haciendo algo infructuoso. Y alguien puede decir, no, pero no es infructuoso, sí tengo el mejor carro y tengo el mejor trabajo y la mejor casa. Sí, pero todo eso a fin de cuentas se va a quedar aquí, porque al mundo venimos desnudos. ¿Sí? Y aunque nos sepulten con ropa, todo eso a fin de cuentas, por entierro, por cremación, todo va a ser deshecho. A fin de cuentas, a esta vida llegamos sin nada y de esta vida lo único que sí nos vamos a llevar es lo que hicimos en el Señor o lo que no hicimos en el Señor. En pocas palabras, lo que tú eres, lo que tú piensas, lo que tú crees, lo que tú hiciste, tus obras, tu pensar, tu sentir, todo tu ser, eso sí te lo llevas. Y eso te lo vas a llevar a donde hayas tomado tú la decisión de llevártelo, porque la responsabilidad a fin de cuentas es tuya, la decisión es tuya. ¿Sí? No le echemos la culpa a Dios de todas las cosas como lo hacen los incrédulos, como los que no lo conocen. ¿Sí? No solamente no debemos de andar en esas cosas, sino las debemos inclusive reprender. ¿Qué significa esto? No significa que tú te vas a soltar en la calle señalando a todo mundo diciéndole, tú eres un borracho, tú eres una promiscua, tú eres un apostador, no se trata de eso. Sí, no se trata de eso. Hay muchas formas de reprender y una de las preferidas que su servidor piensa en lo personal que es de las mejores es reprendiéndolas precisamente haciendo lo contrario. ¿A qué me refiero? Lo he vivido yo en persona y yo sé que muchos cristianos lo han vivido en persona. Creo que es inclusive una de las más efectivas, de manera personal, de verdad lo creo así, cuando no haces esas cosas. ¿A qué me refiero? Bueno, si alguien te invita a hacer algo ilícito, algo pecaminoso, algo que está mal, y tú simplemente dices, no, gracias, la verdad es que mira, yo soy cristiano y pues mis creencias y mis valores espirituales no me permiten hacer eso. Y luego después, al principio se van a asombrar y hasta se van vamos a decir, como dicen los jóvenes, se van a sacar de onda, ¿va? O te van a tildar de algo, pero ya con el tiempo se van a ir convenciendo. Si eres firme realmente y sincero como cristiano y sobre todo consistente, se van a ir dando cuenta e inclusive van a terminar hasta respetando precisamente tus valores, tus creencias, y ellos ya van a saber que no te van a invitar o no, ¿por qué? Porque eres contrario a esas cosas. Y si eres contrario a esas cosas, pues esa es una forma de reprender esas cosas. ¿Cómo las reprendes? No haciéndolas porque estás mostrando que precisamente tú crees firmemente que en la palabra de Dios están condenadas, que están señaladas como algo malo. Ahora, no estoy alentando a que alguien va a decir, el hermano se me hace que es medio cobarde, no, ya les dije que vas a decir, ¿verdad? Que no las vas a hacer o no quieres participar en ellas porque eres cristiano. Y déjenme decirle que muchas veces no es fácil declarar y decir que eres cristiano. Por lo tanto, ya estoy hablando de valor, de no ser cobarde, de no ser temeroso. ¿Sí? Y muchas veces es imprudente. Yo sé que hay algunos que dicen, es que hay que señalar el pecado y que hay que señalarlo cuando hay que señalarlo, pero no soltarse como loco a todo mundo apuntándole un dedo porque no es lo correcto. De hecho, no tenemos ese ejemplo de nuestro Maestro que es Cristo Jesús. Él no lo hizo así. Y si no lo cree, o no me lo cree a mí en lo particular, vaya a las Escrituras y léase. Mire, no lo voy a poner a aprender el reto, aunque estaría bueno que leyera de Génesis a Apocalipsis, pero léase los Evangelios.
Léase Mateo, Marcos, Lucas y Juan y va a ver que ni Cristo realmente eso hizo así. Ahora, hay otros que dicen, no juzgues para que no seáis juzgados. No, tampoco eso también es una mala enseñanza. Y aunque está escrito así en la Biblia, está realmente sacado de su contexto y esa es otra plática y otra lección que no quiero caer en la tentación ahorita, ¿sí? Porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Fíjense cómo usa las expresiones fuertes aquí la palabra de Dios. Es vergonzoso hablar, es aún vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y alguien puede decir, oye, ¿a qué se refiere? ¿Qué hacen en secreto? Usted nómbrelo, va, toda la bola de cochinadas que se hacen en secreto. ¿Qué se hace en secreto? Pues las obras de las tinieblas, las obras de la carne, que también están listadas ahí en la palabra de Dios, ¿va? Y es una lista muy larga. Pero solamente por mencionar unas, para que no digan, pues es que nos dejó con la duda, y me refiero a los que a lo mejor tal vez no han tenido un contacto con la Biblia, pues el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la drogadicción, el asalto, el robo, la tranza, pues todo eso se hace en secreto, en tinieblas, escondido, ¿sí? Eso es lo que está diciendo aquí. Mas todas las cosas, y esto es lo interesante, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Es como cuando tú vas por un callejón oscuro y empiezas a oír un ruido y sacas tu super lámpara y echas la luz y ves la escena de lo que está sucediendo. ¿Y cómo lograste verlo? Mientras estaba oscuro no podías verla, pero cuando arrojas la luz, entonces se manifiesta lo que estaba pasando. Lo que sea, ya sea una persona escondida, a lo mejor un animal, un perro, lo que fuera, fue puesto manifiesto. ¿Por qué? Por la luz. La luz manifiesta las cosas. ¿Qué es la luz? Cristo es la luz. La palabra de Dios es la luz. ¿Sí? Y no crean que estoy cayendo en contradicciones, no. Cristo es el verbo, Cristo es la palabra. Eso lo dice Juan 1:1. Y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sí? La luz manifiesta las cosas. Es lo que pasa, cuando estás en la noche no ves nada. Prendes una luz, ¿para qué prendes la luz? Para que se vean las cosas, para que las cosas sean manifiestas, para que no esté oscuro o en tinieblas. ¿Sí? Son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta, ¿qué dice aquí? Todo. Todo. Por eso Cristo hablaba en términos de que no hay nada oculto o secreto que no haya de salir a la luz y que no haya de saberse, que no haya de manifestarse. Cristo nos lo advirtió. Todas las cosas van a ser manifestadas. Lo secreto, lo dicho en el oído, lo murmurado entre dientes, lo hecho en la oscuridad, en la vida de noche, en secreto en un cuarto, todo eso va a salir a la luz. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, ¿sí? Y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Saben que a mí me llama mucho la atención y de repente hasta ya estoy harto de que se puso mucho de moda el tema de los zombies. No sé cuántas películas y series de televisión han hecho de zombies. Y yo creo que usted también ya está harto de eso, o a menos de que sea fan de los zombies, pero el tema de los zombies es muy bíblico. Es bíblico. Y alguien va a decir, hermano Franco, ya lo perdimos, ya quedó loco. Pues, ¿qué es un zombie? Pues un zombie es un muerto viviente. Pues la palabra habla de los muertos vivientes. Siempre ha hablado de los muertos vivientes. Aquí dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ante los ojos de Dios, y no te ofendas, no te ofendas. Pero ante los ojos de Dios, si tú no tienes a Cristo Jesús en tu ser, en tu vida, en tu alma, en tu corazón, estás muerto ante los ojos de Dios.
Por eso la frase tan conocida de Jesús al responderle a un hombre que le dice, Jesús le dice, sígueme. Y él le dice, deja que vaya y entierre a mi padre. Y luego Jesús le responde, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y a eso se refería. Deja que los muertos entierren a sus muertos. No esperarías tú que alguien muerto en la tumba se levante y entierre a otro muerto, ¿verdad? No, ¿a qué se estaba refiriendo? Que los muertos espirituales, ahí están las personas, sí, andan, caminan, andan, piensan, hacen cosas, pero ante los ojos de Dios están muertos. Y así estábamos. Yo también así lo estuve. Y mis hermanos en Cristo y hermanas en Cristo también así estuvieron. Todos estuvimos así en algún momento, muertos en nuestros delitos y pecados. Ante los ojos de Dios, muertos. Sí, caminando, andando, respirando, pero ahora sí, como dicen, zombies, muertos vivientes. Pero también sé que aunque la palabra de Dios es fuerte y dice esto, también sé que Dios es amor y que Dios es bondadoso y que no quiere que tú seas así. Por eso anima y dice aquí, por lo cual dice, ¿quién lo dice? El Espíritu, Dios lo dice, despiértate, sal de ese sueño, de ese adormecimiento, de esa ceguera, de esa mortandad. Ya deja de ser un zombie, ¿sí? Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. ¿Para qué? Para que te alumbre Cristo, para que te reviva Cristo, para que te dé vida Cristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Ese es el deseo de Dios. Es muy clara la Biblia. Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que la gente muera. Y no es tanto la muerte física. Los términos que está hablando la Biblia en contexto es la muerte espiritual, la que es eterna. Muerte significa o implica separación. Cuando una persona muere físicamente, pues es que se separa el alma del cuerpo y por eso el cuerpo queda inanimado. ¿Sí? Ánima es alma, inanimado, sin alma. Ya no se mueve, está muerto. Pero la muerte espiritual es estar separado de Dios. No eres conocido por Dios. No lo conoces ni Él te conoce. El conocimiento debe ser mutuo. Y más principalmente de Dios hacia ti. Que Dios te conozca a ti. Que Dios te reconozca a ti. Que te adopte. Que te haga su hijo. ¿Sí? Aquí lo dice. Dios quiere ese. Quiere que te despiertes, que te levantes de los muertos y te dejes alumbrar por Cristo. ¿Sí? Y avanzando aquí nuestra lección, no se asusten mis hermanos, ya saben, una hora de escuela bíblica dominical. Dicen los siguientes versículos del 15 al 17. Para que tengan por favor ahí listas sus Biblias, hermanos, Efesios 5, del 15 al 17. Dice la palabra de Dios así. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Por todo esto que se ha dicho, de que os está en las tinieblas, os está en la luz, os está vivo, os está muerto, ¿sí? Por eso la palabra de Dios nos invita a estar atentos. Eso significa aquí el verbo imperativo, mirad. Mirad, pues, con diligencia. No solamente es de estar observando así nada más, sino con diligencia. ¿Cómo andéis? Debemos de ser muy vigilantes, muy cuidadosos, muy prudentes de cómo andamos. Estoy hablando de manera inclusiva, yo también, de cómo andamos. No como necios, sino como sabios. El sabio, el entendido, como dice aquí la palabra, va a aprovechar bien el tiempo. Va a aprovechar bien el tiempo.
¿Y por qué lo va a aprovechar? Porque los días son malos. Cuando el apóstol escribió estas palabras, esta epístola a la iglesia de Éfeso, esto era realidad y una verdad. Y en nuestros días no solamente es así, sino aumentada. Porque la Biblia lo dice también. Que esos tiempos ya estaban así, aquí lo está registrando. Aquí ya dice el apóstol, porque los días son malos, en ese tiempo ya eran malos, ahora son mucho más. Y alguien puede decir, no, hermano, la maldad siempre ha sido igual. No, la palabra de Dios te dice que en los días postreros será aún más. Es palabra de Dios, no es mía, ni interpretación mía, ni enfoque mío. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Los días finales serán peligrosos. Se caracterizarán por la maldad, por la violencia, ¿sí? Por la apostasía. Cuando a lo bueno le digan malo y a lo malo le digan buenos. Claro que estamos en tiempos peligrosos. Los días son malos. Y por lo tanto debemos de ser muy vigilantes, muy diligentes en cómo andamos. Porque ya de por sí los días son malos. Y por lo mismo de que son malos tenemos que cuidarnos aún más. El que piensa estar firme, mire que no caiga, dice la palabra. Sí, tú piensas estar firme, tienes la intención, el deseo, el anhelo de estar firme, pero mira que no caigas. O sea que el peligro acecha. Y en otras partes de la escritura dice, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Siempre alrededor el enemigo buscando hacernos caer, pecar, fallarle al Señor. Por tanto, no seas insensato, no pienses de manera necia y sin sentido. No seas insensato, sino entendido, aleccionado, avisado de cuál sea la voluntad del Señor. Recuerdan que vimos en los versículos anteriores de que comprobando, pues bueno, aquí se vuelve a repetir, sino siendo entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tú tienes que estar en conocimiento y en búsqueda del conocimiento de cuál es la voluntad de Dios para ti, para tu vida y para la de los tuyos. Algo de manera muy general y sin temor a equivocarme es de que Dios quiere que tú y todos tus seres queridos y todos los que te rodean sean salvos, que ninguno se pierda, que todos procedan al arrepentimiento, que todos alcancen salvación. Esa es voluntad de Dios, ¿sí? Esa es voluntad de Dios. Entonces procura estar siempre dentro de la voluntad de Dios. Y claro que hay mucha más enseñanza al respecto, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Dios quiere que seas santo, que te apartes del mal, que te apartes de las tinieblas, de la oscuridad, y siempre andes en la luz, en su Hijo Cristo, en la luz de su palabra, en el conocimiento de Cristo. Y no solamente en el conocimiento, sino en el andar de Cristo. ¿Sí? El que dice que anda en Él, o sea, que dice que es seguidor y obedecedor de Cristo, pero practica el pecado y anda en lo malo, el tal se está engañando a sí mismo y es un mentiroso, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Todo esto porque el cristiano así debe de ser, ¿sí? Debe de, ese es el deber ser, ¿sí? Ahora, no estoy diciendo que con obras vas a lograrlo, que con tu esfuerzo vas a lograrlo, no. No se trata del esfuerzo, no se trata de la capacidad humana. Se trata de la disposición, de la actitud del corazón. Tú permitiéndole a Dios que haga los cambios necesarios en tu vida. No que tú puedas hacerlos, sino que tú le permitas a Dios hacerlos. Que seas humilde y te sometas a Dios. Miren lo que dicen los siguientes versículos en Efesios 5 del 18 al 21, ya la parte final. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones,
dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Estos versículos están tremendos y tienen encapsulada tanta enseñanza que aquí pudiéramos durar varias horas disertando en estos versículos, pero el tiempo de la escuela dominical en este caso no nos lo permite. Pero sí podemos, si el Señor nos da sabiduría y nos ayuda, vamos a tratar de resumirlos sin sacrificar realmente contenido, cuando menos de manera general cubrirlos. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Algunos comentaristas, aún inclusive aquí el autor del artículo, dice que aquí no se refiere a que Pablo esté diciendo que los hermanos de Éfeso traen problemas del alcohol, sino que el contexto, inclusive también MacArthur llega a mencionar, no, es que en el contexto de la carta realmente se está refiriendo a las prácticas que están fuera de la iglesia y todo eso. Y no estoy completamente de acuerdo con ellos. Y cuando yo digo eso, ya saben que enseguida explico por qué, no nomás lo suelto así al aire. Y no me creo yo más que nadie. Yo no me creo nada ni más que nadie. Todos tenemos el derecho, y Dios así lo quiere, de que tomemos su palabra y nos pongamos a estudiarla. Y no solamente estudiarla, escudriñarla, lo cual significa un estudio profundo, meticuloso, deshebrándolo, piececita por piececita, disfrutándolo. Eso significa escudriñar, buscar, indagar profundamente la palabra de Dios. ¿Y qué estoy diciendo? Tampoco le estoy echando a los hermanos. No, está bien. Sí, el contexto habla, y lo he explicado yo antes, en el mundo del Imperio Romano, en estas ciudades romanas o bajo el Imperio Romano, había mucha idolatría, culto idolátrico, ¿sí? Prostitución idolátrica, todas esas cosas. Pero también puedo decir lo siguiente: si tú adviertes a alguien de algo que es realmente ajeno a tu vida, pues realmente pierde peso, pierde justificación, no hay razón de por qué decirlo. Y discúlpenme a lo mejor poniendo este ejemplo para que me entiendan. Es como si yo le dijera a un niño de 2 años, ¿verdad? El contexto es de que es un niño de 2 años, vamos a decirlo así. Y que yo le diga, no, hijo, es que las drogas te van a freír el cerebro, apártate de ellas, que esto y que el otro. Pues alguien podría decirme, pues ¿cómo le dices eso a un niño de 2 años si ni siquiera sabe lo que es la palabra droga? Apenas está aprendiendo a hablar, porque apenas a esa edad es cuando se sueltan empezando a hablar apenas, mucho menos entender conceptos elaborados como la drogadicción y todas estas cosas. Bueno, a eso me refiero. Porque vamos a gastar palabras en algo que ni entra en contexto y que ni es factible. O decir que el contexto es algo que es externo y que a ellos realmente no les afectaría, no están ahí. No, ya varios años de estar en el Evangelio, y yo creo que también a muchos de ustedes, mis hermanos y hermanas, adultos, ya grandes, yo creo que uno de los grandes errores que se han cometido en muchas iglesias, y no es una crítica, es observación de una realidad, es de que podemos caer mucho en la ingenuidad, y la ingenuidad dice la palabra de Dios que no es buena. ¿Sí? No es buena. No debemos de ser así ingenuos. Sí, debemos ser ingenuos para lo malo, en cuanto a que no nos debemos de meter ni profundizar para nada en cosas malas. Como lo vimos ahorita, que hasta es aún vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto. Pero la palabra de Dios sí nos advierte que no seamos ignorantes, que no desconozcamos cómo están las cosas. ¿Qué estoy diciendo? Yo no creo que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nomás haya puesto algo
que digas tú, que los hermanos pudieran decir, ¿y por qué nos dice el apóstol esto? ¿Para qué habla aquí del vino y de embriagarse? Pues si nosotros nada que ver. Bueno, no tendría sentido realmente entonces verlo así. Yo no estoy diciendo, como algunos también dice el autor que lo han expresado, de que creen que la iglesia de Éfeso tenía el problema de la tomada, que casi todos ahí eran chupes, que casi todo el mundo era borracho, alcohólico, ¿verdad? No, tampoco. Yo creo que la respuesta está en un punto intermedio entre las dos. No, no todos los miembros de la iglesia de Éfeso eran unos borrachos. Sí, sí existía la cultura pagana, idolátrica, religiosa, de entregarse mucho a la bebida, y eso ya los llevaba a otros pecados como la prostitución idolátrica, la homosexualidad, lesbianismo, orgías y todo ese tipo de cosas. Pero también existía el riesgo, inclusive tal vez la práctica de este pecado en algunos miembros. Yo creo que sí, porque si no, ni para qué mencionarlo así como lo menciona el apóstol en estos términos. Porque vas a advertir y hablar en términos tan fuertes de algo que tú sabes que ellos no están participando para nada. Alguien podría decir, pues para que ni se les ocurra, mano, por eso hablo así. No, no, sería hablar al aire. ¿Cómo les voy a poner yo una regañada a mis hijos de algo que no han cometido o que no han estado en riesgo de cometer? O que no han estado así de cometerlo, o que a lo mejor ya empezaron a verse débiles o coqueteando con el pecado. Yo creo que es lo que estamos hablando aquí. Esto es válido y así es, así pasa. ¿Sí? Por eso dicen estos términos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. ¿Qué es disolución? Algo que se disuelve, se rompe, se desbarata. O sea, el alcoholismo, la embriaguez destruye personas, destruye matrimonios, destruye familias, destruye, inclusive podría destruir iglesias. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues entonces, ¿por qué Pablo lo advierte a una iglesia? Sí, ya me ven el punto. ¿Por qué advertir de algo que no es peligroso y serio y que no es una potencial amenaza para los miembros de una iglesia? Yo creo que hay que ser sinceros. Yo en lo personal sé que ha habido hermanos queridos, amados y entrañables que en un momento dado de sus vidas han sufrido por causa del alcoholismo. Entonces no caigamos en la ingenuidad. Ese tipo de ingenuidad, lejos de ayudar, realmente destruye, estorba y no creo que sea efectiva. Por eso aquí el apóstol está advirtiendo para que no caigamos en ese grandísimo error de ser unos ingenuos y decir, no, aquí no pasa eso ni allá afuera. Y si pasara nada más afuera y no hay posibilidades de que pase aquí adentro de nuestras filas, entonces ¿por qué el apóstol lo está advirtiendo? Nada más de, ahora sí como decimos en México, nada más de barbas, nada más de oquis. No, todo tiene su porqué. No se enojen, ni estoy enojado, pero no seamos ese tipo de ingenuos. No, así no. ¿Sí? Antes, bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hablando entre vosotros, el cuerpo de Cristo, hablando entre nosotros con cánticos, con alabanzas, ¿sí? Espirituales, ¿sí? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Me gusta que el autor del artículo de la revista traiga algo a la atención y yo también lo quiero traer a la atención. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes, sed llenos del Espíritu. ¿Y cómo se va a manifestar la llenura del Espíritu? Hablando entre nosotros, ¿sí? Con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Y espirituales no es igual a lenguas raras, indescriptibles, que no se entienden, ni cositas raras de esas. Lo cual muchos han caído en el error de decir que eso es la evidencia de estar lleno del Espíritu Santo. Eso no es bíblico, punto. No lo es, no hay base bíblica para esa cosa. Esa es una mentira del diablo y no me importa que se molesten muchos.
Discúlpenme, pero cuando es cuestión de doctrina bíblica, cuando es cuestión de defender la sana doctrina, yo creo que sí tenemos que ser firmes. Aquí no dice eso. Aquí no dice, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando en lenguas angelicales y que solamente tú vas a entender, o a menos que haya un intérprete, pues asegúrate que lo diga. Y yo cómo sé si tú estás inventándolas y el intérprete también no está hablando de eso. De hecho, Pablo lo dice en otra carta, ¿va? Si tú te sueltas así, va a entrar un visitante y va a pensar que todos están locos. No lo digo yo, lo dijo el apóstol, con autoridad de Cristo. ¿Sí? De la glosolalia. Aquí no estamos hablando del hablar lenguas raras. No. El ser lleno del Espíritu Santo se va a ver directamente asociado, como dicen estos versículos, y vean cómo está aquí, con la alabanza. Porque ¿qué es hablar entre nosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales si eso no es alabanza? Y dice hablando entre nosotros, o aquí es entre vosotros, pero ya me estoy incluyendo yo, hablando entre nosotros, o sea que nos vamos a estar entendiendo, nada de lenguas raras, hablando entre nosotros, con ciencia, con inteligencia, alabanzas al Señor que podamos entender, los cánticos, los himnos espirituales. ¿Y por qué espirituales? Porque están hechos por gente espiritual, gente llena del Espíritu Santo, ¿sí? No de cosas raras ni de lenguas raras. Alabanza, ¿sí? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, gratitud, siendo agradecidos, alabando al Señor, siendo agradecidos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y someteos unos a otros en el temor de Dios. Sumisión. La llenura del Espíritu Santo, la manifestación del fruto del Espíritu Santo en los creyentes va a dar entre sus frutos, me refiero en general, aunque sé que el fruto del Espíritu es uno solo, pero me estoy refiriendo a las manifestaciones de las personas. Va a haber alabanza, va a haber gratitud y va a haber sumisión. ¿Sí? Y para que haya sumisión tiene que haber humildad, tiene que haber paciencia, tiene que haber amor, tiene que haber fe, tiene que haber templanza. ¿Sí? Recuerdan que lo mencionamos, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando el fruto del Espíritu, el fruto singular, se manifiesta en cada creyente, vamos a ver estas muestras de la llenura del Espíritu Santo estando entre nosotros, todos juntos, alabando al Señor, agradeciendo al Señor y siendo sumisos al Señor y entre nosotros. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que es la evidencia de estar llenos del Espíritu Santo. No las demás cosas que andan por ahí diciendo pseudo predicadores y pseudo cristianos y pseudo evangelistas. Pseudo significa falsos. Me encanta a mí la palabra de Dios. Por eso cuando alguien anda ahí, no, es que esto, no, vayas a la palabra de Dios y usted va a ver que lo que usted dice no tiene lugar en la palabra de Dios. Alguien le enseñó mal y fue a propósito, o y si no fue a propósito, pues fue de manera equivocada, no se puso a hacer su tarea, no estudió suficiente. Ahora, no estoy diciendo que, por ejemplo, que su servidor tiene la... No. Todos somos estudiantes y todos debemos de meternos en la palabra de Dios. Pero hay cosas en la palabra de Dios que ya quedan muy claras, que ya quererle quitar o aumentar y es algo a propósito y con mala intención, o con una intención ya egoísta y personal, con un propósito muy personal, a lo mejor ganancia de dinero, ganancias deshonestas, como dijo Cristo, harán mercadería de vosotros con su palabrería, ¿verdad? O sea, merolicos de la palabra. Pero esto es lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el tema, hermanos? Cuando estemos llenos todos del Espíritu Santo, nos vamos a estar fortaleciendo
juntos, soportándonos juntos, dándonos soporte juntos, tomándonos, si alguien está agachándose y cayendo, lo tomas del brazo y lo levantas, o agarras su brazo y te lo pones encima y lo cuelgas de tu hombro para que no caiga, y de enseguida del otro brazo, otro hermano u otra hermana va a hacer exactamente lo mismo, y el hermano que estaba débil no va a caer porque no lo vamos a dejar caer. Y si en algún momento de nuestra vida nosotros somos los que caemos en una situación de debilidad, Dios permita, porque sí sé que lo quiere, lo dice aquí, Dios permita que haya un hermano y una hermana que esté dispuesto a acercarnos su hombro para apoyarnos en ellos y no caer, fortaleciéndonos mutuamente, fortaleciéndonos los unos a los otros. ¿Por qué necesito la iglesia? Porque tú necesitas fortalecer a otros y tú también necesitas en algún momento de tu vida ser fortalecido por otros. ¿Por otros qué? Por otros miembros de la iglesia, ¿sí? Por otros hermanos y hermanas en la fe, ¿sí? Siendo parte del cuerpo, un solo cuerpo y una cabeza, Cristo Jesús. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su atención y de verdad el Señor me los bendiga a todos, guárdense, cuídense y si Dios nos lo permite, nos seguiremos viendo en el próximo domingo. Dios me los bendiga, hermanos.